Hola, hoy en Edúcate con Lina trabajaremos qué es un storytelling. Bienvenido. La llegada de las TIC a las aulas ha introducido nuevas prácticas como el storytelling, que combina la narrativa tradicional, la tecnología y las emociones para contar historias. Conocer qué es manejar una herramienta indispensable que abrirá muchas puertas y permitirá captar más usuarios de una forma diferente, amena y empática, y todo con el poder de las historias. El storytelling se consolida como una narración que combina el arte tradicional de contar historias con una variedad de recursos modernos, imágenes digitales, gráficos, música y sonido. Es un recurso digital manejado en diversos ámbitos, muy útil en áreas comerciales, políticas y en los últimos años en la educación, en donde gracias a su orientación al acceder, contar, desglosar y simplificar y adecuar historias, se han podido conseguir ambientes mucho más armónicos, creativos, lúdicos e interactivos, en donde el estudiante se siente el actor principal de lo que está visualizando. Este tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje tiene diferentes aplicaciones en el aula. Explicar una historia o contenido de una manera atractiva puede hacer que el estudiante desarrolle la escucha activa, estimule su creatividad y fomente su motivación, mediante el relato de las experiencias del protagonista de la historia. A través del storytelling se logra también un ambiente más relajado y participativo en el aula, la creación de una historia con la que el alumnado conecta, incentiva su motivación, promueve su curiosidad y crea un vínculo más cercano con el docente. Para cautivar a la audiencia es vital agrupar y definir los elementos que logren atrapar la atención con el fin de producir una narración puntual y eficiente, sin perder de vista el eje central, construir un vínculo entre el espectador y la historia. Actualmente no existe una fórmula estricta para realizar un storytelling, pero al momento de contar una historia, asegúrate de tener los siguientes elementos. Lo primero que debemos tener en cuenta son los personajes. Estas son las figuras centrales en cualquier historia. Son quienes experimentan las diferentes situaciones. La trama, que es el hilo conductor de la historia, es decir, la secuencia de eventos, siempre debe tener una estructura, un inicio, un desarrollo y un desenlace. El escenario, que se refiere al lugar y al tiempo en el que se desarrolla la historia, y el narrador, que es la voz que cuenta la historia. Igualmente es importante la estructura, las emociones y el mensaje. La estructura se refiere a cómo se organiza y se presenta la historia. Y las emociones, que son un elemento fundamental del storytelling. Una historia que evoca emociones intensas y auténticas tienen un mayor impacto en la audiencia. Y todo relato debe tener un mensaje o una lección que se quiere transmitir. Puede ser una reflexión sobre la condición humana, una crítica social o una enseñanza moral. El storytelling ha encontrado su lugar en varios modelos pedagógicos que promueven un enfoque más interactivo y participativo en el proceso de aprendizaje. Entre estos tenemos el aprendizaje basado en proyectos, que se centra en la resolución de problemas y en la creación de proyectos prácticos. El aprendizaje basado en casos, el aprendizaje basado en la indagación, el aprendizaje cooperativo, donde se fomenta el trabajo en equipo y la colaboración entre los estudiantes, y el aprendizaje significativo, que se basa en relacionar los nuevos conocimientos con los conocimientos previos. El storytelling está muy relacionado tanto con las narrativas como con las herramientas digitales, ya que en esta era digital, donde las herramientas digitales ofrecen nuevas formas de crear, compartir y experimentar historias, estas se han convertido en medios sociales, como los blogs, los videos y las plataformas interactivas permiten a los contadores de historia amplificar su mensaje y alcanzar una audiencia más amplia. Estas herramientas proporcionan canales de distribución masivos y accesibles, lo que facilita la difusión de historias a través de diferentes medios y formatos.
Me llamo Alejandra, soy de la costa, de un pueblito llamado El Salado, y a los 11 años me reclutó la guerrilla. Te escribo desde un lugar que parece irreal pero no lo es, donde es inexistente el dolor, el llanto y en donde vuelvo a ser solamente una niña. Solía vivir en una pequeña casa de madera, con mi madre, a las afueras del pueblo, rodeado de la naturaleza. Las noches solían ser ruidosas, siempre se escuchaban bombas estallando, gritos exasperados gimiendo de dolor de personas tratando de aferrarse a la vida. Una tarde estaba en el patio, recogiendo la ropa, de repente escucho fuertes golpes en la puerta, sé que alguien había llegado, pero no salgo, mi madre siempre abría la puerta. De repente escucho los sollozos de mi madre, y me dirijo a donde ella. Pero mi rostro cambia cuando miro hacia la puerta. Recuerdo que podía medir casi 2 metros, tenía una gran barba negra y despeinada, un bigote muy grueso, una risa muy temerosa. Ambas sabíamos que ese hombre venía por mí. Nunca quise ir, mi madre siempre me dijo que no era un lugar para niños. Pero no tenía opción. Empaqué poca ropa y una foto familiar. Emprendimos un largo viaje hasta que llegamos a un campo. Mi vista se concentró en una fila de niños que parecían tener mi edad. Eso me alivió un poco. Nos indicaron las reglas del lugar. Y nos señalaron una mesa llena de fusiles. Cada uno debía tomar un arma y luego irse. Cuando llegó mi turno, sentí miedo y nervios. Hasta que un golpe en la cara me sacó de mis pensamientos. Y así fue mi primer día en la guerrilla. Durante años, fueron muchos los entrenamientos. Eran muchas las violaciones y los castigos eran muy severos. Hice solo 2 amigos, Jimena, a la que de cariño le decía Flaca, le gustaba mucho leer, y Marcos, a quien le decía compadre y era como un hermano. Siempre nos cuidábamos entre nosotros, y en poco tiempo logramos crear lazos de hermandad. Con el entrenamiento nos volvimos bastante ágiles y fuertes, y un día decidimos escapar. Allí empieza mi pesadilla, ya que nos descubrieron. Nos perseguían. Traté de ignorar los sonidos de las metralletas mientras corría, pero de pronto escucho un fuerte golpe. Era Jimena tirada en el suelo, veo sangre salir de su cabeza, y entro en pánico. No sabía qué hacer, si continuar corriendo o quedarme con ella. Marcos y yo corrimos rápidamente y nos escondemos entre unos árboles. Estábamos muy asustados. De repente, escucho un arma cargándose a mi lado, volteo y veo a Marcos apuntándose con su arma en la cabeza. Solo dijo, no quiero morir a manos de ellos, me mira a los ojos y dispara su arma. Angustiado recargo mi arma, pero de pronto escucho disparos y siento dolores punzantes en mi cuerpo. Sé que me dispararon. Y mi respiración se acelera, trato de calmarme, pero veo muchas heridas entre mi abdomen y mis piernas. Pero contengo las lágrimas, hago súplicas a Dios en mi mente. Y comienzo a transportarme a mi hogar, y por instantes siento como si naciera de nuevo. Comienzo a recordar a mi papá y a mi mamá, riendo, cuando jugábamos, cuando solía correr descalza, el sonido de la lluvia, el canto de los pájaros. Me falta el aire y me siento pesada. Sé que ya llegó mi hora. Cierro lentamente mis ojos y siento el impulso de cantar mi parte favorita de la canción que mi madre solía cantarme cuando era pequeña.